Sí, buenas tardes ya con todos, desde la Dirección General para Asuntos Culturales de la Cancillería y desde el Centro Cultural Inca Garcilaso. Les damos la más cordial bienvenida. Soy el embajador Guido Toro, Director General para Asuntos Culturales. En esta oportunidad nos estamos congregando para dos eventos en uno, ¿no? La presentación de este libro catálogo, Amazonía Expuesta, que marca un hito en las labores del Centro Cultural Inca Garcilaso, que ya les explicaré por qué, y luego la inauguración de la exposición Ticuna. En el libro catálogo de Amazonía Expuesta van a encontrar el registro fotográfico de textos, es decir, la memoria de la labor que ha realizado el Centro Cultural Inca Garcilaso a lo largo ya de 18 años de existencia, desde el año 2005. Desde ese momento se han realizado 26 exposiciones sobre la Amazonía peruana. Yo tuve el privilegio de estar desde el inicio de todo este proceso relacionado con el Centro Cultural Inca Garcilaso. Yo fui parte del equipo cuando desde la entonces Subsecretaría de Política Cultural Exterior estuvo involucrada en todo el diseño y la creación del Centro Cultural Inca Garcilaso. El hecho de que se realicen 26 exposiciones sobre la Amazonía peruana en un periodo de 18 años no es una labor casual. Para que eso ocurra tiene que haber una infraestructura institucional y una infraestructura de recursos humanos que permitan que ello ocurra. Y para eso me voy a referir a comentarles un par de situaciones objetivas que han generado este hito que se plasma en este catálogo, que es la memoria del trabajo del Centro Cultural Inca Garcilaso a lo largo de 18 años. Una de ellas es la propia existencia del Centro Cultural Inca Garcilaso, que es una entidad muy particular desde el punto de vista de su origen y de su institucionalidad. Es un ente del Estado, es un centro cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería peruana, en su propia capital, lo cual hace que el Centro Cultural Inca Garcilaso sea más bien una experiencia inédita, por lo menos en América Latina. No hay, hasta donde yo tengo entendido, ningún país en América Latina que tenga un centro cultural en su propia capital que sea administrado por la propia Cancillería, que sea gestionado por la propia Cancillería, que sea financiado por la propia Cancillería. Tenemos países importantes en América Latina como México y Brasil que tienen un circuito de casas culturales en el exterior, cosa que nosotros no tenemos, pero ni México ni Brasil tienen un centro cultural que sea de su propia Cancillería en su propia capital. Eso genera un hecho también inédito, que es que la Cancillería peruana hace diplomacia cultural a nivel local, que eso implica que institucionalmente hay una conexión directa del Ministerio de Relaciones Exteriores con el medio cultural, en este caso de Lima, que permite que a través de la programación del Centro Cultural nos vinculemos directamente con los artistas, escritores, académicos, músicos, de acuerdo a la programación que tiene el propio Centro Inca Garcilaso. Ahora bien, el Centro Cultural Inca Garcilaso tiene unas características propias que le dan, por esas características, un posicionamiento especial en el marco de los centros culturales y de la actividad cultural en Lima. El corazón de la programación del Centro Cultural Inca Garcilaso son las exposiciones. Nosotros tenemos 4 salas de exposiciones, 2 salas grandes, una mediana y una pequeña. Tenemos 19 exposiciones al año, cosa que raramente algún centro cultural en Lima puede decir que tiene 19 exposiciones al año. De esas 19 exposiciones al año, 15 son exposiciones de artes plásticas y visuales y 4 son exposiciones
de carácter bibliográfico o documental. Toda la labor de las exposiciones con temática amazónica se hacen justamente dentro de este corazón de la programación del Centro Cultural Inca Garcilaso a través de estas 15 exposiciones anuales. Obviamente que cuando nacemos como Centro Cultural no había 15 exposiciones de artes visuales. Ese ha sido un proceso que se ha ido consolidando e institucionalizando con el transcurso de los años, pero desde hace una buena cantidad de años tenemos 15 exposiciones de artes visuales. Y en ese contexto de solidez institucional que proporciona la propia Cancillería al Centro Cultural Inca Garcilaso, está el personal que trabaja en el Inca Garcilaso. Y aquí tengo que destacar ciertamente a la labor de Gretna Landol, que es la curadora del Centro Cultural y que es la curadora desde que se inició el Centro Cultural. O sea, tiene 18 años con nosotros y eso también le da una continuidad al trabajo curatorial del Centro Cultural. Es muy raro que alguna entidad cultural del país, incluyendo museos, tengan una línea curatorial a través de una persona que ha mantenido ese cargo a lo largo de 18 años. Entonces tenemos la solidez institucional que le da la Cancillería al Inca Garcilaso, tenemos la solidez curatorial de Gretna Landol y tenemos también el know-how y el conocimiento de Gretna Landol de determinados temas. Y ciertamente uno de ellos es el de la temática amazónica. Todos la conocemos, ella tiene una labor de trabajo en la temática amazónica que viene previamente a la creación del Centro Cultural Inca Garcilaso, ¿no? A ver si podemos poner la primera imagen, por favor, Catherine. Ya. No puedo, esto a lo mejor es una sorpresa para la propia Gretna, pero en todo caso no quería dejar de mencionar dos hitos en el trabajo curatorial y de investigación a nivel nacional en lo que significa el trabajo en la temática amazónica. Este es el Ojo Verde, que si mal no recuerdo, sí es del año 2000, efectivamente, que es un trabajo de Pablo Macera, y de Gretna Landol, ella fue una persona muy cercana a Pablo Macera, y hicieron este trabajo del Ojo Verde, Cosmovisiones Amazónicas, que me parece que yo no vi la exposición, porque en ese momento yo estaba de agregado cultural en Bogotá, pero sí ciertamente tengo el libro, y recuerdo que es más bien un trabajo arduo de recopilación de las manifestaciones culturales y artísticas de la Amazonía peruana, pero más bien con un enfoque hasta donde recuerdo etnográfico y antropológico, no necesariamente desde el punto de vista de arte o del arte contemporáneo. También. La otra, por favor. Esto es 4 años después, también labor de Gretna Landol, La Serpiente de Agua, esta exposición yo sí la vi. Estuvo en la hoy Casa de Literatura Peruana, que era el Centro Cultural de la Estación Desamparados en ese momento, ¿no? Fue una máquina, todavía no... Entonces, estos dos hitos previos creo que son bien importantes, que vienen del trabajo del... El anterior todavía en La Serpiente de Agua, ¿no? No, hacia atrás. Entonces, que vienen de un trabajo previo a la existencia del Centro Cultural Inca Garcilaso, pero que están ligados muy directamente al trabajo académico y de investigación de Gretna Landol respecto de la temática amazónica, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. A partir de la creación esta es la carátula del catálogo, que aquí la tienen y que a todas las personas que amablemente nos están acompañando ahora, les vamos a obsequiar un ejemplar del catálogo, porque si están aquí es porque les interesa directamente el tema, ¿no? A continuación hay una secuencia de imágenes que básicamente son las portadas de cada una de las exposiciones que a lo largo de estos 18 años han venido haciendo sobre temática amazónica, ¿no?
las puedes ir pasando lentamente, así se van a ir dando cuenta de que el enfoque de y los formatos de las exposiciones, de las 26 exposiciones, son, digamos, de un carácter muy, muy variado. Hay exposiciones que son estrictamente de arte, hay otras exposiciones con un contenido etnográfico, hay exposiciones en formatos que son pintura, escultura, hay exposiciones solo de fotografía, hay exposiciones con temática histórica, pero sobre fotografía, como la que en su momento hubo sobre Roger Casement, esta misma, la que acaba de pasar, Imaginario Imágenes de la época del caucho. En fin, la mirada del trabajo curatorial sobre las exposiciones amazónicas en el Inca Garcilaso ha sido de lo más variada en sus formatos y en sus enfoques. Entonces, a raíz de todo este trabajo, y conversando con Gretna, en ese momento yo era todavía director del Centro Cultural Inca Garcilaso, Gretna me plantea la posibilidad de dejar un registro a través de una publicación que constituya la memoria del trabajo del Centro Cultural Inca Garcilaso en la temática amazónica, que es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo institucional, ¿no? Entonces, se dieron algunas circunstancias favorables que permitieron el financiamiento por la propia Cancillería de esta publicación y que en esta ocasión estamos lanzando, ¿no? Y yo voy a aprovechar a esta ocasión, además, para comprometer públicamente a Gretna Landol para sacar al próximo año nuestro catálogo de exposiciones del Inca Garcilaso de los últimos, ya en ese momento, 19 años, pero de las exposiciones fotográficas, ¿no? Ese es otro de nuestros fuertes en la programación del Inca Garcilaso, y tan así es nuestro fuerte que en los 2 últimos años hemos ganado consecutivamente el premio Luces, que es un premio que finalmente es un referente dentro de la evaluación de la programación que se hace, porque son los propios lectores los que votan a favor de la exposición. Entonces, en los 2 últimos años, el Centro Cultural Inca Garcilaso ganó el premio Luces a la mejor exposición de fotografía del año. La del año 2022 fue un trabajo curatorial conjunto de Jorge Villacorta y de Carlo Trivelli, y que fue una exposición en el marco del Bicentenario que abarcaba 100 años de la historia de la fotografía en el Perú. Y a inicios de este año se dio el premio de mejor exposición de fotografía del año a una magnífica y entrañable exposición de David Díaz, la primera individual de David, que es un fotógrafo de origen shipibo-conibo y que ha dado uno de los testimonios más directos y honestos de una visión desde dentro de lo que es una comunidad amazónica. A todo esto, la exposición de David Díaz es también parte del catálogo que estamos presentando en Amazonía Expuesta. Quisiera que pases, sí, a la siguiente. Hay un hecho que yo quisiera resaltar, que es el trabajo que ha estado haciendo conjuntamente para algunas actividades puntuales el Centro Cultural Inca Garcilaso en arte amazónico contemporáneo con el Shipibo-Conibo Center de Nueva York, que está dirigido por Matteo Norsi, italiano, y por un crítico iraní que en este momento no recuerdo su nombre. ¿Por qué es importante este trabajo? Porque el Shipibo-Conibo Center desde Nueva York tiene una red de contactos y de vinculación a nivel internacional en lo que se refiere a arte contemporáneo, que está haciendo un extraordinario trabajo de colocación de los artistas más representativos y de mayor calidad que tenemos en el panorama del arte indígena contemporáneo en este momento. No sé si puedes poner la imagen, ahí tenemos a Sara Flores. Sara Flores ha hecho unas exposiciones individuales en el White Cube en Londres y ahora mismo en París, con la Galería Clearance en Brooklyn en Nueva York. Celia Vázquez igual, que es una ceramista extraordinaria también de la comunidad Shipibo-Conibo. Chonon Bencho, que hace unos trabajos de bordado extraordinarios y que hace parte de las principales colecciones tanto en el Perú como en el exterior. Y finalmente se ha incorporado al catálogo de artistas del Shipibo-Conibo Center Bruce Rubio, creo que es Huitoto, él no es Shipibo,
y que ya teniendo un sólido posicionamiento en el mercado y en la crítica del arte amazónico peruano, ahora está dando un salto muy importante en el mercado internacional de la mano del Shipibo con Ivo Center de Nueva York. Y finalmente quiero mencionar, ustedes lo van a ver cuando estén en el catálogo, 2 exposiciones. Una de ellas, que es Amazonía Abierta, no sé si la encuentras por ahí, que es una exposición que se presentó en su momento en el Centro Cultural Inca Garcilaso y que luego, con algunas adecuaciones, se convirtió en una exposición itinerante, es decir, que empezó a circular en algunas de nuestras embajadas en el exterior para que sea expuesta. Otra exposición, que esa sí no se presentó en el Inca Garcilaso, pero sí hubo una vinculación institucional directa a través del trabajo de curaduría de Gretna Landor, que junto con Sharon Lerner hicieron, dentro del marco de la presencia importantísima que tuvo el Perú en la Feria Arco de Madrid del año 2019, presentaron la exposición de Amazonías en el Centro Cultural Matadero en la ciudad de Madrid. Yo tuve ocasión de ver esa exposición y fue realmente extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente comentarles que estamos dando un importante soporte institucional al trabajo de David Díaz, el fotógrafo Shipibo. Estamos circulando de manera itinerante su exposición. A decir verdad, es la exposición que mayor éxito ha tenido en nuestras embajadas, en lo que se refiere a fotografía. Ya se ha presentado, bueno, les diré algunos sitios, pero de lo que me acuerdo, se ha presentado en Turquía, en Rumanía, en Colombia, Argentina, Suiza, Alemania, en Brasil, efectivamente. En Brasil fue el centro de la actividad cultural de la presencia del Perú en el marco de la cumbre de los jefes de Estado del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Entonces, yo quería darles este testimonio, más bien, no desde el punto de la crítica, no me atrevería a eso, yo no soy un académico, yo soy un funcionario público, y todos estos comentarios se los hago más bien desde el punto de vista de la gestión cultural que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del trabajo permanente de diplomacia cultural que hacemos tanto a nivel local como a nivel internacional. Muchas gracias por su atención y los dejo con Gabriela Germaná, gran amiga, gran conocedora del arte popular, del arte indígena contemporáneo, de una gran solidez académica de San Marcos, viene a hacer su doctorado en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Así es que no podíamos escoger a una mejor académica peruana para que ya desde el punto de vista de la especialidad pueda comentarnos sus impresiones sobre este libro catálogo, del cual estoy tan complacido que se presente hoy día. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a presentar este catálogo, primero a Gretna y a Guido también por considerar mi presencia aquí. Bueno, este catálogo que tenemos aquí ha sido editado justamente por el embajador Guido Toro, aquí a mi lado en la mesa, y por la artista gráfica y curadora general del Centro Cultural Inca Garcilaso, donde estamos, Gretna Landor. Y el catálogo recopila las exposiciones que se han realizado en este centro cultural desde su creación en el año 2005, como mencionó Guido, hasta el presente año. Se trata de 26 exposiciones realizadas a lo largo de 18 años, lo que da cuenta de la importancia que la Amazonía viene teniendo en el campo del arte, especialmente en estas últimas 2 décadas. En efecto, el paso del siglo XX al siglo XXI marcó una transformación importante en el campo de las artes y empezó una discusión significativa sobre el papel del arte indígena en el contexto del arte contemporáneo peruano. Este llamado giro hacia lo indígena tuvo lugar no solo en el Perú, sino fue un fenómeno global incentivado por el desarrollo de teorías postcoloniales y descoloniales, teorías críticas sobre raza y etnicidad, pero también por muchos movimientos indígenas alrededor del mundo que vienen reclamando sus derechos y haciendo visible su presencia y su fuerza. En el Perú
Si bien el arte rural e indígena del área andina ha sido discutido largamente a lo largo del siglo XX, primero desde perspectivas indigenistas, y luego desde teorías sociales y marxistas del arte, no hubo en estas discusiones, y esto es importante, una real participación de personas indígenas. Como indica la historiadora del arte María Eugenia Ilia en su recién publicado libro sobre el artista bora Víctor Churay, y la cito a María Eugenia, el premio Joaquín López Santay, que fue otorgado en el año 1975 a un artista indígena ayacuchano, no tuvo mayor trascendencia en el engranaje del régimen ideológico que sostiene el sistema del arte en nuestro país y continuó reproduciendo el paradigma del arte occidental a través de la academia y las galerías como sistemas sociales que lo validan y donde circula el objeto, para así quedar el arte popular o etnográfico limitado al ámbito del museo, institución que daba importancia a los objetos, pero dejaba de lado a los procesos creativos y sus autores. Y acá resalto cómo se dejó de lado a los autores de estas piezas que tanto se discutían en toda una serie de conversaciones y controversias que tuvieron a lo largo del siglo XX peruano. Es con este llamado giro hacia lo indígena de inicios del siglo XXI que se empieza a considerar seriamente que la voz y las perspectivas propias de las poblaciones indígenas y rurales no solo son importantes, sino totalmente necesarias en estas discusiones. A su vez, es en este momento que el sistema del arte empieza a prestar una real atención hacia la Amazonía. Como indica la antropóloga Juliana Borea en su artículo sobre el artista huitoto Renber Yahuarcani, y la cito, hasta la década de 1980, la imagen del Perú como nación estaba compuesta esencialmente por dos regiones, la costa y los Andes. Mientras la costa estaba ligada a nociones de progreso y modernidad, los Andes referían en este imaginario, ¿no?, del siglo XX a ideas sobre las raíces nacionales y sobre lo tradicional. La Amazonía no estaba incluida en ninguno de estos dos imaginarios, por el contrario estaba aislada física, política y simbólicamente del resto del país, aparecía solo esporádicamente, pero en relación con hechos de explotación o conquista, y cierro la cita. Como se ha mencionado en varias conversaciones, la atención hacia la Amazonía desde los 2000 se da sobre todo en el ámbito de la curaduría y las exposiciones. Un antecedente importante, antes de los 2000, sí hubo un antecedente, antes de todo el trabajo que se da en la curaduría y exposiciones desde los 2000, pero hay un antecedente importante, que es el trabajo que se realizó especialmente en la década de los 90 en el Seminario de Historia Rural Andina, dirigida por Pablo Macera, con artistas indígenas de los Andes y de la Amazonía, y en estos proyectos se buscaba una recuperación de la memoria oral de estas poblaciones, tanto a través de la palabra como de la imagen. A fines de la década de los 90, Macera y diferentes intelectuales en el Seminario de Historia Rural Andina trabajaron con artistas amazónicos como el pintor bora Víctor Churay, los pintores shipibos Robert Rengifo, Elena Valera y Roldán Pinedo, los pintores ayánicas Enrique y Wilberto Casanto. De estas colaboraciones, además, el Seminario de Historia Rural Andina organizó exposiciones como, y solo voy a mencionar dos aquí, Yanchamas Bora, Víctor Churay Roque en 1998, y que tuvo lugar en el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, y Telas Pintadas Shipibas, Roldán Pinedo y Elena Valera en 1999 en el Museo de Arte de San Marcos. El trabajo con estos artistas y las exposiciones de sus obras en diferentes salas de Lima comenzaron a abrir este interés por la Amazonía en el campo de las artes. A inicios de la década del 2000, y aquí es algo que ya mencionó Guido, fue la gran exposición El Ojo Verde, Cosmovisiones Amazónicas, que fue curada por Pablo Macera y Gretna Landol, como ya se mencionó. Esta fue una de las primeras exposiciones que mostró una visión de conjunto y presentó piezas indígenas amazónicas peruanas en esta discusión como objetos de arte. A ella siguió otra exposición curada por Gretna, que también ya se mencionó, La Serpiente de Agua, la vida indígena en la Amazonía, que fue en el 2003, y estas dos fueron exposiciones colectivas, con diferentes artistas de diferentes contextos, y a ella se sumó otra exposición que yo también considero importante, que ya fue centrada en un artista individual, y fue la exposición Víctor Churay Roque, pintor bora, que fue curada por la historiadora de arte María Eugenia Ilia en el año 2003 en la Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma. Y en esta exposición es interesante porque
al centrarse específicamente en un artista con una obra compleja que se ubicaba entre tradiciones amazónicas de larga data, el mercado turístico y el campo del arte contemporáneo limeño, le permitió a la curadora discutir justamente la producción de un artista indígena que se comenzaba a insertar en el circuito de las artes contemporáneas. Luego, en esa misma década del 2000, vinieron exposiciones colectivas como las curadas por el artista Cristian Bendayán, como La soga de los muertos en el 2005, La piel de un río en el 2008, Poder verde en el 2009, en la que participaban artistas amazónicos tanto de contextos indígenas como urbanos, e incluso artistas no amazónicos inspirados por esta región, y también muestras dedicadas a artistas individuales, como Esta es nuestra costumbre, que curó Gretna Landolt sobre la obra de los pintores chipivos Elena Valera y Rondán Pineda en el Museo de Arte San Marcos. También tenemos, por ejemplo, una exposición curada por el artista Armando Williams sobre la obra del pintor Huitoto Renber Yahuarcani en la Galería de Arte Contemporáneo 80 metros cuadrados. 11 lunas sobre la obra de los artistas Huitoto Santiago y Renber Yahuarcani, curada por Juliana Borea y David Flores, entre otras. Estas exposiciones mencionadas fueron solo el inicio de muchísimas más exposiciones que se han desarrollado hasta el presente, no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Además, algunos artistas amazónicos ya han ganado importantes premios de arte contemporáneo, como Bruce Rubio, que ganó el segundo puesto del concurso nacional Pasaporte para un artista en el 2011, Renber Yahuarcani ganó también el segundo lugar del concurso nacional de pintura del BCRP en el 2017, y Chonon Bencho ganó el primer premio del concurso nacional de pintura del BCRP del 2022. Y también muchos artistas, no muchos, pero varios artistas amazónicos ya son representados por importantes galerías locales en el Perú y el extranjero. Santiago Yahuarcani es representado, por ejemplo, ahora por la Galería Crisis en Lima. Las artistas chipivas, como mencionó Guido, Sara Flores, Celia Vázquez y Chonon Bencho, son representadas por el Chipivo Center de Nueva York, también Bruce Rubio, y así vamos avanzando en este campo del arte contemporáneo, ¿no? A toda esta actividad, el Centro Cultural Inca Garcilaso ha contribuido, como podemos ver en este catálogo, enormemente, desde el año 2008, con 26 muestras en torno a la Amazonía. Este interés por la Amazonía se entiende en todo este contexto que he mostrado, en este contexto que he mencionado, pero además en este caso específico, y creo que aquí coincidimos, que responde en gran medida al decidido impulso de Gretna, quien, como vimos, tiene una larga trayectoria en la difusión del arte amazónico. Este interés de Gretna se mantiene vigente hasta el día de hoy. Como podemos ver a través del catálogo, muchas de las exposiciones han sido curadas por Gretna, y además la exposición que se inaugura también hoy sobre arte ticuna, también ha sido curada por Gretna, con lo cual podemos ver cómo sigue trabajando en este campo de manera importante. Gretna no solo ha curado varias de las exposiciones que vamos a ver en el catálogo aquí en el Centro Cultural, sino que también ha llamado a varios destacados curadores, especialistas en Amazonía, para que realicen muestras sobre diversos temas y desde variadas perspectivas. Y todo esto lo podemos notar en el catálogo. La organización del catálogo está organizado siguiendo un orden cronológico. Empieza con la exposición más reciente, bueno, previa a esta que se va a inaugurar hoy, pero la más reciente sobre Amazonía fue Arakbut, Semillas del Anamey, del colectivo Etochime, y que fue curada por María Eugenia Ile y Manuel Cornejo este año, en el 2023, que tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 2023, y retrocede el catálogo en forma cronológica hasta llegar a la primera exposición de Amazonía en este centro cultural, que fue Anisheati, la gran fiesta de los Shipibo, curada por el coleccionista de arte amazónico Martín Corizapra y por Gretna Landolt, y que tuvo lugar entre agosto y septiembre del 2008. Para cada una de las exposiciones que se encuentran en el catálogo, los editores han decidido, y esto me parece una muy buena idea, incluir el texto curatorial de la muestra y una selección de fotos de las obras expuestas. Entre las exposiciones
se puede notar que las más numerosas son aquellas, y esto también es un tema creo importante, son aquellas en las que artistas provenientes de pueblos originarios de la Amazonía presentan desde su propia perspectiva y a través de su arte los modos de vida de sus comunidades, sus conocimientos y su visión del mundo. Entre las exposiciones de estos artistas se encuentran Rafué, Padre del Conocimiento, que muestra la obra de Santiago y Rembert Yaguarcani, curada por Gretna en el año 2011. Imagen y Palabra, que presenta la obra de Wilberto Casanto y que fue curada por el antropólogo Javier Macera en el 2013. Tránsitos de Pucarquillo a París y de vuelta del artista Bora Bruce Rubio Churay. Construir, Habitar e Imaginar el Territorio, que presentó la obra de Gerardo Petzaín. Plantas Maestras, Visiones del Bosque, que presentó la obra del artista Dimas Paredes. Solo Árboles, del artista Roldán Pinedo, con la obra de Roldán Pinedo. Hay varias otras, y también una de las últimas fue Ininniwe y el mundo puro de los seres eternos, con la obra de Chonon Bencho. Es interesante notar cómo todas estas exposiciones, el soporte para la autorrepresentación, es decir, artistas provenientes de grupos indígenas, contándonos desde su propia mirada, sus perspectivas, conocimientos, saberes, todas estas han sido realizadas en pintura. Todas las exposiciones que he listado son realmente exposiciones en las que los artistas tratan de estos temas a través de la pintura. Y más aún se trata de un tipo de pintura figurativa. Si bien la pintura es una práctica de larga data entre los pueblos originarios de la Amazonía, esta era diferente, tenía un carácter geométrico y era ejecutada sobre las superficies de objetos, como objetos de cerámica o madera, en prendas de vestir o sobre el cuerpo. Y han sido transformaciones relativamente recientes en los ámbitos sociales, culturales y políticos los que han llevado a la adopción de la pintura figurativa como un medio para muchos artistas amazónicos provenientes de pueblos originarios. Si bien la pintura figurativa nos refiere a técnicas y estéticas que provienen de tradiciones más bien occidentales, estas nuevas formas han permitido a artistas indígenas acceder a otros públicos y mercados, transmitir sus historias y conocimientos a un público externo a sus comunidades y en muchos casos poder reafirmar su identidad étnica frente a las difíciles condiciones en las que muchos de ellos se encuentran. Las historias de la adopción de la pintura como forma de expresión son diferentes en cada caso. Hay que analizar cada caso cómo los artistas fueron optando por esta práctica de la pintura figurativa. Hay historias de migración, en otros casos se cruza con la educación formal recibida en escuelas, a nivel primario o en escuelas de formación artística. También el turismo, en otros casos, ha tenido incidencia sobre estos cambios en las artes amazónicas. También el contacto con antropólogos y otros científicos sociales. Pero en todos los casos, creo que los resultados son impresionantes. La adopción de los artistas indígenas de estos sistemas de representación han tenido tan buenos resultados y esto lo podemos observar en las mencionadas exposiciones que componen este catálogo. También resultan de gran interés las numerosas exposiciones de fotografía, como mencionaba Guido hace un momento. En el caso de aquellas que se refieren a la Amazonía, la mayoría presenta obras de fotógrafos que no son amazónicos, pero que tienen, creo, se puede notar en estas exposiciones, un serio compromiso con las personas y los grupos de esta región con los que han trabajado. No se trata de visiones superficiales sobre la Amazonía, las que nos presentan estos fotógrafos, sino se trata en todos los casos de fotógrafos que establecen lazos de largo aliento y muy serios con las comunidades con las que trabajan. Entre estas exposiciones tenemos la de Mónica Newton, fue una de las primeras aquí, la de Mónica Newton llamada Hijos del Sol y la Tierra del 2009, la exposición de Malú Cabellos, Isla Azul, Láminas de Iquitos, la exposición de Juanjo Fernández que se llamó El Alma del Río, la exposición Matsés, que fue trabajada por Shapiri Grau en el 2022.
Hay una de las exposiciones, y también ya fue mencionado, que sí es realizada por un miembro de una comunidad originaria, es el fotógrafo Shipibo Conibo David Díaz, que presentó su exposición Retratos de mi sangre, curada por Jorge Villacorta en el año 2022. Es interesante ver la perspectiva distinta que esta obra marca con la de los anteriores fotógrafos, haciéndonos pensar en cómo la autorrepresentación no solo se da a través de soportes como la pintura, sino que la fotografía también puede contribuir para muchos artistas provenientes de pueblos originarios amazónicos en una manera de mostrar su propia perspectiva sobre ellos mismos y los grupos a los que pertenecen. Otro tema que resalta en el conjunto es el interés por la historia de la Amazonía, especialmente en relación a cómo se construyó una imagen de la Amazonía entre fines del siglo XIX e inicios del XX, exotizando y construyendo la imagen del otro sobre las poblaciones originarias. Son 3 las exposiciones que se han hecho sobre este tema. Una de ellas fue la Amazonía de Croele, fotos y postales de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, curada por Gretna, que fueron toda una serie de imágenes que circularon en medios de prensa principalmente y en postales sobre las poblaciones de la Amazonía. También está la exposición Imaginario e Imágenes de la Época del Caucho, curada por María Eugenia Ile y Manuel Cornejo Chaparro, y la exposición Roger Casemén, que tiene un texto del presidente de Irlanda, Michel de Higgins, organizado por la Embajada de Irlanda. Y lo interesante en todas estas muestras es que queda claro en estas exposiciones cómo se mostró en muchos casos, en la mayoría de los casos, a la población indígena como salvajes, para justificar proyectos, y muchas veces incluso estas fotos fueron modificadas para dar esta imagen al resto de la población en el Perú, para justificar proyectos de modernización y situaciones de apropiación de tierras, usos de recursos, esclavitud e incluso genocidios. Entonces creo que ver estas exposiciones y que están aquí también es importante para saber sobre la historia de la Amazonía y en especial estas historias violentas sobre la población, las poblaciones amazónicas. Hay también un grupo más pequeño de exposiciones de artistas, en algunos casos amazónicos y no amazónicos, pero que no son indígenas y que proveen también otras perspectivas sobre la Amazonía, y en las que no me voy a detallar mucho, pero para que sepan que hay por lo menos 4 exposiciones, como Flora Amazónica, con la obra de Cristian Bendayán, que sí es un artista amazónico, pero que no proviene de un grupo originario, ¿no? Entonces su visión sobre la Amazonía es distinta, muy interesante. También hay una exposición de Diana Riescolín, que es de Ucayali, tampoco no pertenece a una población indígena. Y también tenemos otra artista por ejemplo, Silvia Westphalen, que es una escultora de Lima, que usa la selva como referencia para sus esculturas en piedra. Finalmente, el catálogo incluye también esta gran muestra que fue Amazonías, que la mencionó también Guido, una muestra colectiva que se realizó en el Espacio Matadero en Madrid y que fue curada por Gretna Landol y Sharon Lerner. No es una exposición directamente del Centro Cultural Inca Garcilaso, pero fue un proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Museo de Arte de Lima Mali, y además tiene la colaboración de Gretna como curadora de este centro cultural y de Sharon Lerner como curadora del Mali en la curaduría de esta exposición, ¿no? Y esta exposición se dio en Madrid con ocasión del programa vinculado a la presencia de Perú como invitado de honor en la Feria Arco Madrid en el 2019. Bueno, de hecho, la exposición presenta artistas amazónicos, tanto de contextos indígenas como urbanos, y artistas no amazónicos inspirados por esta región, y lo plantea bajo 4 ejes que demuestran una curaduría intentando entender la Amazonía desde diferentes aspectos. Pero también es interesante cómo esta muestra nos permite ver cómo para el año 2019, es decir, casi 20 años después de ese giro hacia el arte amazónico que les conté, que ocurrió casi en el 2000, cómo hay ya una consolidación del arte amazónico en el circuito del arte contemporáneo, no solo a través de las numerosas exposiciones en el Perú, entre las que se encuentran las que se han dado en este centro cultural, sino también en el extranjero,
Y más aún, esta exposición, Amazonías, muestra cómo el arte amazónico se inserta completamente en el circuito del arte contemporáneo global al estar presente en este contexto de las ferias del arte contemporáneo. Para finalizar, quiero felicitar la iniciativa del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y a los editores del catálogo, Guido Toro y Grena Landolt, de publicar este catálogo de las exposiciones de arte amazónico que han tenido lugar en este espacio. Cada exposición demanda en general, cualquier exposición demanda a los curadores todo un trabajo de conceptualización, investigación, selección de obras y mucha conversación con los artistas mismos que también proponen una serie de temas, visiones, temas específicos que quieren tratar. Y todo este trabajo en conjunto entre curadores, artistas, personal de montaje, en fin, todo lo que conlleva una exposición, una vez acabada la exposición, muchas veces se pierde. Queda registrado, es cierto, en folletos de mano, cuando hay la ocasión, en otros casos, en el contexto peruano, muchas exposiciones ni siquiera han producido, por diferentes razones económicas y otras, los folletos de mano. Pero cuando tenemos los folletos de mano, estos suelen estar dispersos, traspapelarse, y todo este esfuerzo que se genera en las exposiciones muchas veces se pierde. Entonces, tener un catálogo como este que recopila en un solo volumen todo este conocimiento de artistas y curadores que han trasladado a estas exposiciones, creo que es importante. Nos provee este catálogo así de diferentes miradas y perspectivas que pueden ser analizadas en conjunto, ¿no? Las tenemos todas juntas aquí, podemos tener un análisis, un recorrido importante sobre el arte amazónico y nos aproximan de manera bastante compleja, le añaden mucha complejidad a todo lo que es el arte y el mundo amazónico. Creo que este es un ejemplo que podría ser seguido por otras instituciones locales y que nos permitiría, a través de las exposiciones realizadas, poder hacer una revisión de diversos planteamientos en torno a temas de gran relevancia para el contexto contemporáneo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Estamos aquí en el Centro Cultural Inca Garcilaso muy complacidos de tener un auditorio lleno. La ocasión lo amerita. Los invitamos a ver la exposición Ticuna, que está aquí en la sala del primer piso, en la sala grande del primer piso.